Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5040 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Fanuel Macabani García Morales contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. En uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. En el amparo se señala como acto reclamado la sentencia de 27 de mayo de 2016 dictada por la Sala Impugnada, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contra la sentencia de 7 de octubre de 2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar parcialmente la demanda promovida por el señor Fanuel Macabani García Morales contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado, fechada el 6 de junio de 2017, consideró: la Sala Impugnada resolvió conforme a las constancias procesales y la ley, pues tuvo por acreditado que el señor García Morales fue intervenido con extrema urgencia y que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social carecía de las posibilidades médicas para tratar al afiliado, pues precisamente por ese motivo lo remitió a la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala y ésta le recomendó su inmediata intervención en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la Sala Impugnada sí observó los presupuestos para la procedencia del reembolso de los gastos ocasionados contemplados en los artículos 58 del Acuerdo 410 y 64 del Acuerdo 466, ambos de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por otra parte, en cuanto al monto a reembolsar, se comparte el criterio sostenido por la Sala Impugnada, pues el demandado no presentó proyecto alguno conforme al arancel aplicable para demostrar que la cantidad que correspondía en su caso era de 54.329 quetzales con 54 centavos, por lo que resultaba inviable que la autoridad impugnada acogiera dicho agravio al no quedar acreditado el mismo. Asimismo, es de hacer constar que, contrario a lo sostenido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Sala Impugnada sí se pronunció respecto a los agravios expresamente impugnados y analizó los aspectos fácticos y jurídicos pertinentes para establecer la procedencia del reembolso relacionado, exponiendo los razonamientos para sustentar su fallo. Por su parte, en cuanto al agravio denunciado por el señor García Morales, esta Cámara determina que la Sala Impugnada actúa en ejercicio de sus atribuciones legales, pues el artículo 574 del Código Procesal Civil y Mercantil la faculta para eximir al vencido en juicio del pago de las costas, cuando, entre otros motivos, haya litigado con evidente buena fe, sin que haya quedado acreditado, como lo expone el postulante, la concurrencia de la causal contenida en el artículo 575 del mismo cuerpo legal, relativa a si el vencido hubiera negado pretensiones evidentes de la demanda, ya que el hecho que se haya declarado con lugar la demanda no implica que las pretensiones hayan sido evidentes, pues para arribar a dicha conclusión debió realizarse un examen del material probatorio. De ahí que se evidencia que la autoridad impugnada actuó conforme a derecho. En atención a los razonamientos expuestos, la garantía instada debe ser denegada por notoriamente improcedente. Amparo 1948-2016. A pesar de la forma en la que se resuelve, no se condenen costas al postulante ni se impone multa a los abogados por actuar en defensa de los intereses estatales. Amparo 1950-2016. A pesar de la forma en la que se resuelve, no se condena en costas al postulante por no haber sujeto legitimado para su cobro, pero sí se impone multa al abogado patrocinante por ser el amparo notoriamente improcedente.
Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado deniega por notoriamente improcedente los amparos planteados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el señor Fanuel Magbanaí García Morales. No se condena en costas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ni se multa a sus abogados patrocinantes. No se condena en costas al señor Fanuel Magbanaí García Morales, pero sí se impone una multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante que deberá cancelarla en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes al que adquiera firmeza este fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en la audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, abogado Fanuel Magbanaí García Morales, quien actúa con el auxilio del abogado Luis Enrique Catalán Samayoa. Entiendo que hará uso de la palabra el abogado García Morales. Por favor. Buenos días, señor presidente y señores y señoras magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Hoy es un día muy importante para mí poder estar delante de ustedes. Solicité la vista pública en particular porque personalmente quiero exponer y debatir jurídicamente y constitucionalmente un tema que para mí es fundamental, no solo a nivel personal, sino realmente creo que tiene una incidencia a nivel nacional. Y es que el tema que se va a debatir hoy es relativo a la eficacia del servicio de la seguridad social en Guatemala. Más que hablar de mi caso en particular, pedí esta vista pública para poder debatir ante ustedes, porque creo que es un caso que permite también tener de alguna manera una visión panorámica de lo que el Estado de Guatemala, a través del ente rector, el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, presta el servicio a la ciudadanía en general. En primer lugar, quiero resaltar que la seguridad social es un derecho constitucional y es un derecho universal. Trasciende los intereses particulares de una institución y trasciende los intereses económicos del Estado. En realidad, este derecho está ampliamente reconocido a nivel internacional como un derecho inherente al ser humano. En el caso de Guatemala, nuestro recordado presidente Juan José Arévalo impulsó que pudiéramos tener a través del acceso de la seguridad social el derecho a la salud. Este derecho ha estado siendo reiteradamente mancillado por el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social. Y mi caso es justamente uno de esos casos emblemáticos que seguramente hay miles en Guatemala. Por eso es que yo solicité que pudiéramos debatir el día de hoy los puntos de derecho de esta manera, de una manera pública. En el caso que subyace al presente amparo, señores magistrados, yo como usuario del Servicio de Seguridad Social he tributado durante más de 18 años al instituto. Tal y como está previsto en el sistema de seguridad social,
Todos aportamos y la idea fundamental es que haya un principio de solidaridad tributaria en el que todos los que contribuimos podamos de alguna manera ayudar a aquellos que también no tienen las posibilidades económicas de poder sufragarlo a nivel individual sus necesidades de salud. Después de 16 años de estar aportando, tuve necesidad de acudir al servicio de seguridad social. Fue la única vez en la que yo requerí ese servicio. Padecí de una enfermedad cardiológica debidamente comprobada. El propio Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ante la imposibilidad de poder brindar los servicios de manera individual o de manera directa, me remitió a la Unidad Cardiovascular de Guatemala, a la UNICAR. Fui remitido a la UNICAR por la propia institución del ICS. Estuve durante 2 años en tratamiento y posteriormente a ello tuve una crisis de salud claramente documentada, en la que se le hizo ver al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de la necesidad urgente y de emergencia de sostener un tratamiento de ablación. En la certificación que obra en el expediente dice claramente que debe realizarse de manera urgente y emergente porque corría riesgo de una muerte súbita. Acudí al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social llevando la certificación, obra en el expediente, se presentó y la única respuesta que obtuve del instituto fue suspensión por 30 días y que estuviera en mi casa. Cuando claramente constaba dentro del expediente médico cuál era el tratamiento urgente que se necesitaba o corría en riesgo mi vida. Ante la negativa y la omisión del instituto de brindar el servicio al que está obligado, no es una petición voluntaria ni es en el ámbito de una decisión subjetiva del instituto de brindar o no brindar este tipo de servicios a sus afiliados. Ante la omisión, yo me vi en la necesidad de recurrir por mis propios medios y tener que sufragar gastos para poder recibir ese tratamiento que gracias a Dios y a la intervención médica funcionó y el día de hoy puedo estar acá en esta vista pública. A raíz de eso y conociendo los derechos y las obligaciones que el Estado nos da, inicié un procedimiento administrativo de solicitud de reembolso de los gastos médicos en que incurrí, todos debidamente comprobados. En el ámbito administrativo, la decisión del instituto fue negar la petición. Hubo necesidad de acudir entonces a la jurisdicción ordinaria a plantear un juicio contra el instituto, el cual se desarrolló en la jurisdicción ordinaria de manera contundente y se obtuvo una sentencia en primer grado en la que se le ordena al instituto a reembolsar los gastos médicos. ¿Cuáles son los argumentos que el instituto ha mantenido durante todo el procedimiento administrativo, durante toda la fase de la jurisdicción ordinaria y ahora en la jurisdicción constitucional? Prácticamente son 2 argumentos. El primero es relativo a que los acuerdos 410 y 466 de la Junta Directiva son los que rigen a la institución porque son una institución autónoma. Y por ser una institución autónoma tienen la facultad de autorreglamentarse y al autorreglamentarse esos acuerdos prevalecen según ellos sobre cualquier otra disposición normativa. Es evidente, señores y señoras magistradas, que tal argumento carece de lógica jurídica y va en contra de lo que ya esta misma Corte ha establecido a nivel de su jurisprudencia constitucional. Esta Corte reiteradamente ha establecido que los acuerdos no pueden estar jerárquicamente por encima de la propia Constitución o de los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tutelan el derecho a la salud de los ciudadanos. Pero el instituto prácticamente haciendo o queriendo hacer prevalecer la normativa indica que
los juzgados de la jurisdicción ordinaria han fallado, según ellos, de una manera arbitraria, porque han ordenado el reembolso de esos gastos médicos y el pago de las costas procesales. Ellos indican que en todo caso, si fuera el caso de que se tuviera que hacer un reembolso, debería hacerse únicamente con base en un arancel y no con base en los gastos reales en los que se incurrieron. La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia en los expedientes 4712-2009, 3521-2014 y 3440-2015. En este último, subrayando de manera categórica que el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social y el derecho al reembolso de los gastos en que los particulares incurrimos por negligencia o por negativa del instituto a brindar el servicio al que estaba obligado, debe ser sobre la totalidad de los gastos médicos debidamente comprobados. No obstante ello, el instituto también argumenta dentro de sus argumentos, valga la redundancia, que esgrime al plantear el amparo y la apelación, indicando que en la jurisdicción ordinaria no quedó demostrada la necesidad de mi intervención a nivel particular, porque aducen ellos que la certificación que me fue extendida, donde decía que necesitaba un tratamiento urgente, tenía una fecha determinada en octubre del año 2013 y que la intervención concretamente se desarrolló 9 días después. Y que según ellos eso demuestra que no había una emergencia porque no fallecí. Esa situación, señores magistrados, pido disculpas. No hay problema, abogado. Relájese y continúe su exposición. Gracias, señor presidente. Esa situación, señores y señoras magistradas, es humillante, es denigrante. Y por eso es que estoy aquí esta mañana, para tratar de evitar que ese trato sea un trato institucional que se le dé a la mayor parte de personas que acuden a ejercer un derecho. No estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo situaciones que no están enmarcadas dentro de la ley. Pero hay miles de personas que, al igual que yo, reciben ese trato en el instituto. Y por eso es que decidimos pedir la vista de esta manera, esta vista pública, para poder debatir si, a la luz del derecho constitucional, realmente es esa la actitud que el Estado a través del instituto debe mantener. El hecho de que evidentemente a través de los propios medios hubo que recurrir a buscar la ayuda médica y que gracias a Dios hubo oportunidad de poder hacerlo y poder todavía llegar a tiempo y poder desarrollar este tratamiento médico, lejos de ser un argumento que refuerza la idea de que no había una emergencia, lo único que demuestra es que los ciudadanos todos los días tenemos que luchar por nuestra vida, porque el Estado ha fracasado en su intento de brindar lo que la Constitución garantiza. Otro argumento que el instituto plantea es relativo a que, en todo caso, debería, si se reconoce
ese derecho del reembolso únicamente debería hacerse sobre un arancel y dar una cantidad determinada de acuerdo a lo que unilateralmente la institución determine. Cuando tal argumento claramente sería limitativo y tal argumento sería aceptar que el derecho a la salud tiene un límite que es irracional, un límite unilateral que no tiene ningún sustento con base en la realidad. Por todo ello, señores y señoras magistradas, nosotros defendemos que el fallo emitido en la jurisdicción ordinaria en cuanto se ordena al instituto a reembolsar la totalidad de los gastos debidamente comprobados está apegado a la Constitución y a los instrumentos internacionales en derechos humanos que garantizan el derecho a la salud. Pero también hay otro elemento que surgió dentro del litigio y es el tema de las costas procesales. En primera instancia, en la jurisdicción ordinaria, el instituto fue condenado al pago de las costas procesales. En segunda instancia, en la jurisdicción ordinaria, fue absuelto. Ese apartado de la sentencia es el que personalmente yo promoví en la acción de amparo, porque tal disposición de la sala contradice la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Específicamente, algunas de las sentencias, entre otras está la del expediente 372-2012, 436-2014, 2663-2014 y 3413-2015, donde se dice que las costas procesales en la jurisdicción ordinaria son una consecuencia jurídica de haber tenido la necesidad del usuario de demandar al Estado. Y en este caso, la sala revoca la sentencia de primer grado, absuelve al instituto al pago de las costas, indicando que no quedaron comprobados los gastos, cuando en realidad los gastos de las costas procesales se demuestran por sí mismos, por el simple hecho de haber sido vencido el instituto y por el simple hecho de que la prueba consta dentro del propio expediente, que son las actuaciones procesales. Por todo ello, señores y señoras magistradas, nuestra pretensión el día de hoy es dejar plasmado de una manera pública que hay necesidad de que el Estado, a través de la Corte de Constitucionalidad, pueda sentar y confirmar la jurisprudencia que ya existe, pero profundizarla en el sentido que el instituto debe de brindar un trato digno y un trato adecuado a sus usuarios, y que el derecho a la salud no tiene un límite, y que en consecuencia, al haberse negado el propio instituto de una manera negligente, de una manera realmente dolosa, porque incluso los argumentos que hoy he esgrimido y que constan en el expediente que ustedes los pueden observar, demuestran que hay un dolo de parte del instituto para no brindar y no reconocer los servicios. De ahí que surge la necesidad de haber demandado al instituto y por lo tanto también debe ser condenado en las costas procesales. No lo digo solo por mi caso, porque tengo la bendición de ser abogado y tengo la bendición de poder conocer el derecho, pero ¿cuántos usuarios, cuántos ciudadanos guatemaltecos no tienen esa bendición? Y negarle el derecho a las costas procesales en este tipo de casos implicaría también negar el acceso a la justicia, porque no tendrían ellos esperanza de poder presentar este tipo de demandas en contra del instituto. Por todo ello, señores magistrados y señoras magistradas, nuestra pretensión es que se declare con lugar el amparo que promoví personalmente y se revoque la sentencia de segundo grado de la jurisdicción ordinaria en cuanto se había absuelto al instituto del pago de costas procesales. Y en cuanto al amparo promovido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que pretendía revocar el fallo de la jurisdicción ordinaria que le obliga al pago del reembolso de la totalidad de los gastos médicos que quedaron debidamente comprobados, que se declare sin lugar la acción de amparo y su recurso de apelación que ha promovido. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, abogado García Morales. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del auxiliar fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado, buenos días. Esta representación, hecho el estudio de rigor, considera que las argumentaciones expuestas por el postulante, es decir, su petición toral, la hace descansar sobre argumentaciones fácticas, más no una confrontación jurídica. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, al momento de conocer como Tribunal Constitucional, consideró que la Sala había actuado dentro del ámbito de sus facultades, criterio que efectivamente esta representación también comparte, razón por la cual consideramos que uno de los presupuestos para la viabilidad de la procedencia de la acción de amparo es que exista un agravio, y este mismo puede ser obviamente reparado a través de la vía constitucional, lo cual no sucede en el presente caso. Para esa virtud, esta representación considera que el recurso de apelación deviene improcedente y el recurso o acción de amparo deviene también improcedente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.